Hola, ¿qué tal? Aquí estamos arrancando ya en la transmisión de este día, de esta ocasión. Muchas gracias por estar sintonizando el canal de YouTube, esta vía por la cual nos estamos comunicando desde hace ya, pues vamos para 3 meses en una oportunidad que nos ha dado la vida de tratar de hacer cosas diferentes, de presentar temas, de hacer reflexiones y bueno, en algunos momentos preocupaciones, otras hasta momentos bastante tristes como el que vamos a comentar dentro de un momento, y pues algunos de ira, de molestia, particularmente por el asesinato. No se puede mandar, no se puede mencionar de otra manera la muerte de una persona que fue sometida por un policía en Minnesota, en los Estados Unidos, y que ha despertado una total indignación, la muerte de George Floyd, esto que ha sido realmente un asunto muy preocupante. Y bueno, pues también vamos a tener muchos temas el día de hoy para que se queden aquí y se vayan con una serie de asuntos que vale la pena tener conocimiento, tener algunos elementos. Otro es que nos están pronosticando 132,000 muertes de aquí a septiembre, y que pues si ahora estamos en 9,000, ya rebasamos el día de hoy los 9,000, ya quedó en ridículo. Bueno, por si le faltaba algo, López-Gatell ya quedó más evidenciado con estos 9,000 que se acumulan hasta ahora, estos más de 9,000 muertos. Pero como quiera, hay un pronóstico ya de 132,000 muertos en México a causa de la pandemia. También vamos a platicar en el curso de la transmisión una publicación que hace hoy The New York Times, en donde señala que además del problema de la pandemia, México atraviesa una grave, severa crisis del sector salud, un sector salud roto que deja mucho que desear. También les vamos a platicar de algunos detalles que me he enterado, por ejemplo, de atención que no se está produciendo en algunos hospitales para gente que tiene otros problemas de salud y que están poniendo en riesgo la vida. Concretamente, el caso de gente que tiene que ser trasplantada y que no está siendo atendida porque se está dando toda la prioridad a COVID-19, cuando se suponía que habría una separación para poder atender los casos de coronavirus y al mismo tiempo las personas que están con otras problemáticas. ¿Qué vamos a decir de los niños con cáncer que no tienen los medicamentos, y los padres? Hay un grupo de padres de familia que siguen en huelga de hambre como protesta porque el Seguro Social simplemente admitió que no están los medicamentos, que no han llegado, pretexto tras pretexto, pero el caso es que hay niños con cáncer que están sin su medicamento y obviamente, evidentemente, bajo el riesgo de quedarse sin vida. Así que todo esto los invitamos a quedarse, a participar en la transmisión del día de hoy, y creo que va a valer muchísimo la pena. Como siempre les digo, gracias por estar participando. Si les gusta, recomiéndenos, replíquenlo, pueden reenviar esa transmisión. Si llegan más tarde, no importa, aquí se queda la grabación. Les informamos de las redes sociales por las cuales podemos entrar en contacto con estos y otros temas. Así que muy buenas noches a quienes en este momento se incorporan, y hola a todos los demás a la hora que se incorporen a este video. Vamos empezando con una nota preocupante para, pues siempre que hay una celebridad que es conocida, que de alguna manera representa a muchas personas que lo vieron actuar, lo vieron jugar, deben tener una cierta preocupación. Estoy hablando de Benjamín Galindo, el exjugador de las Chivas de Guadalajara. Él obviamente jugó para otros equipos, pero hoy podemos dar la nota de la situación que está predominando con Benjamín Galindo Marentes, quien se encuentra delicado de salud. Hoy fue intervenido para tratar de extraerle, le extrajeron dos coágulos que estaban alojados en su cerebro. El cuerpo médico que lo atiende reporta como exitosa la intervención, y ahora Benjamín Galindo permanecerá sedado durante 72 horas en un hospital de Guadalajara. Esto después de que el exfutbolista fue operado con éxito tras sufrir un derrame cerebral. Por lo pronto la familia decía que pues las cosas parece que bien. Creo que Benjamín Galindo estaba como auxiliar técnico
en el equipo San José, en donde se lo llevó el exentrenador de las Chivas, y que allí lo vi yo hasta hace unos meses, que allí estaba como auxiliar técnico, y que bueno, pues ojalá que se recupere y que su estado de salud sea lo mejor posible. Muy buenas noches, Lourdes Barragán, Marcos Gerard de Budebo. Hola Juan María, saludos desde Miami, Florida. Y hoy le entristeció ver una persona que según tuvo COVID-19 y se acostó afuera de Palacio Nacional. Sí, por aquí traemos la nota ya, Marcos. Es un joven que de plano se plantó en la entrada de Palacio Nacional y que dice que no ha tenido la atención que necesita para su problema de COVID-19. Lo vamos a platicar en el curso de la transmisión. Saludos Joe Martínez, Yolanda Rodríguez, Juan Carlos Camacho, Alma Sánchez, muy buenas noches. Saludos a Chela Sandoval, muchos saludos a la familia. Salvador y Gloria Naveja, muchos saludos. Paco Méndez, ¿cómo estás, Paco? Muy, muy buenas noches. Saludos hasta California. Mili Naveja ya estaba adelantando parte de lo que me dijiste y que lo voy a detallar en un momento más con respecto a los niños que no pueden ser trasplantados. Carlos Guillermo Smite, Rafa Saavedra, va el saludo a Rafa, hasta Houston. Francisco Moreno, mira, muchos saludos. Termina, dejamos interrumpido el saludo. Charlie Cázares, saludos Juan María, papás de niños con cáncer en huelga de hambre, doctores y enfermeros cerrando calles, la delincuencia desatada y López Obrador presumiendo el documental que le hizo Epigmenio. Pues es que por eso ya les dije, hay a quienes ya no hay que hacerles caso, que ahí se quede, que ahí se quede aquí al 24. Mientras tanto, nos vamos preocupándonos por sacar adelante el país porque lo va a dejar hecho pedazos. Lo siento por el próximo presidente de la República, le van a entregar un México verdaderamente hecho un muladar, a ver cómo lo levantan, ¿no? A ver cómo pueden hacerle. Saludos también José Jiménez, Leti de la Vega, gracias por estar participando. Saúl Joaquín Figueroa, va el abrazo, igual para Pati Padilla y familia. Muchísimas gracias. Y les estaba comentando la situación de esta persona que fue atacada realmente por un policía. El gobernador Tim Walz de Minnesota firmó una orden ejecutiva activando la Guardia Nacional de Minnesota horas después de las protestas en Minneapolis por la muerte del afroamericano de 46 años de edad. Se recrudecieron las manifestaciones en la noche del miércoles con enfrentamientos y saqueos, mientras crecían los llamados al arresto de la gente responsable del crimen. Esta es la información que está llegando. El video que ha conmocionado al país. Para quienes no lo saben, les comento lo que sucedió. Hay un video que está reflejando, que revela más bien la muerte de Floyd, que fue grabada en un video tomado por un transeúnte y publicado en las redes sociales. Se ve al hombre boca abajo en el pavimento y a una gente sobre él apretándole el cuello con una rodilla durante varios minutos sin modificar su postura, pese a que se escuchan las quejas del detenido de que no podía respirar. Está diciéndole, I can breathe, le está diciendo, y sin embargo el policía no le importó, que le estaba diciendo que no podía respirar. Hagan de cuenta, le puso la rodilla aquí y contra el piso y lo está oprimiendo, 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 oprimiendo hasta que termina matándolo, hasta que termina asesinándolo. Por favor, no puedo respirar. Se escucha a Floyd dirigirse a la gente que no deja de presionarle el cuello con su rodilla hasta que minutos después llega una ambulancia y el detenido es subido a una camilla sin dar señales de vida. Ante estas pruebas gráficas, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, aseveró que Floyd fue asesinado por ser negro y que estaría vivo hoy si fuera blanco. No soy fiscal, pero déjenme ser claro, el agente que arrestó a Floyd lo mató, apuntó el alcalde en una entrevista con la cadena CBS. Y están anunciando todo esto una investigación sin arrestos, como ha sucedido en otras veces en Estados Unidos, como ocurrió en otros casos en que la policía termina asesinando, porque eso no es matar, eso es asesinar. Eso es asesinar y terminan liberados, terminan libres de culpas por ser policías. En una conferencia de prensa en conjunto con las autoridades de Minneapolis, el Departamento de Justicia y el FBI se informó que hay en curso 2 investigaciones, pero por el momento no se han realizado arrestos. Reyners
Drolshagen, el agente especial del FBI a cargo del caso del afroamericano George Floyd, quien murió a manos de un agente de policía en Minnesota, informó a través de una conferencia de prensa que las autoridades tienen en curso dos investigaciones. Estamos llevando a cabo la investigación rápida pero meticulosa. Como parte del proceso de investigación, pidió al público su ayuda en los detalles para que todos los que estuvieron presentes antes, durante y después del incidente se presenten para ayudar en la investigación. De veras, qué coraje da ver un video en donde se refleja claramente cómo una persona está perdiendo la vida porque otra la está matando. Y peor cuando se trata de un agente de la ley. Eso es más grave todavía, porque se sabe perfectamente en cualquier policía del mundo que cuando el detenido está ya controlado, ya no se debe hacer más. Lo tenían bajo control, estaba totalmente sometido y aún así siguió el tipo con la rodilla en el cuello hasta que prácticamente lo dejó muerto. Es vergonzoso lo que sucedió y bueno, pues a ver si no pasa lo mismo de hace unos años. Recuerdan el caso de Rodney King, quien murió en circunstancias muy similares y bueno, todo esto va a tener serios problemas de movilizaciones en Estados Unidos. De por sí, el racismo estaba a todo lo que da desde que Donald Trump llegó a dividir entre segmentos de hispanos, de negros, de musulmanes, cuando llegó Trump y provocó todo este racismo que se arraigó a raíz de la llegada de Donald Trump. Bueno, pues esto viene simplemente a contribuir y cuando hay un alcalde que da la razón y está diciendo esto no hubiera sucedido si se tratase de un hombre blanco. Así de clarito, así de diáfano lo está señalando el alcalde de Minneapolis y bueno, pues no queda más que aceptarlo como ocurrió y la verdad es que es penoso. Saludos mi querido Pancho Esparza, muchos saludos, ya daba ayer algunos pormenores de tu trabajo en Zacatecas, da gusto que sigas en eso. Saludos a Lino Naveja, Rafa Saavedra, a Epic Menio, muy buena, está poniendo E-Pig-Menio, se le olvidaron los 43, no, se le han olvidado muchas cosas, es un productor que pues está del lado de López Obrador de manera absoluta y absurda, pues allá cada quien tiene sus preferencias y pues así está este señor. Elvira Quintero, Nanbu, la cosa es que el nefasto presidente no quiere entregar México, yo creo que quiere quedarse dictador rey, no, tendrá que irse en septiembre del año 24 como le corresponde, si la vida le alcanza de aquí a entonces. O si llega a darse el asunto de la ratificación de mandato en el 22 y la población decide otra cosa, pues será diferente. Pero miren, a ver, lo que ya les he comentado aquí, los que coincidimos en esta transmisión, tenemos más o menos una uniformidad en la manera de pensar. Pero quiero decirles que hoy Gabinete de Comunicación Estratégica daba a conocer los resultados de una encuesta que realizó y en la cual el 54% está de acuerdo con la forma en que López Obrador está manejando el país y obviamente como está manejando la pandemia. El 54% se tiene calificación aprobatoria, si ustedes la quieren de panzazo. Pero quienes tenemos más o menos información sabemos el desastre con el que se ha manejado este asunto de la pandemia. Quienes tenemos un poquito de elementos y estamos preocupados con lo que está pasando, con la situación económica del país, la crisis que viene, bueno, pues bajo esas circunstancias no le daríamos ni un 10%, pero pues hay un 54% de mexicanos que están contentos. Bueno, por respeto para todos ellos y yo les doy simplemente la información. Pau Arrieta, estuvo horrible el video. Leí que el policía que lo mató ya había sido suspendido en 2011 por algo semejante. Pues ahí tienen. Saludos, mi estimado Marcos Pérez Esquer. Muchos saludos. También a José Rafael Cárdenas, Emanuel de la Torre, Irene Alvarado. Saludos, buenas noches. Me gustan sus comentarios de que me he reconfortado. Gracias. Mónica Piñera, saludos hasta Utah. Jaime García Castro, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo. Luis Gómez, Jenny Morales. José Guadalupe Barragán, un abrazo, ¿cómo estamos? José Guadalupe, el Universal, dice Juan Carlos Camacho en la columna de Salvador García Soto, en la sección que él titula Notas Indiscretas, escribe lo siguiente sobre Jade Kolpolevsky. Bueno, Jade Kolpolevsky, para quienes no saben, fue presidenta del partido Morena y viene desde el PRD, estuvo con Morena, es de la gente muy cercana a López Obrador, y ahora la han delegado a Jalisco para que trate ahí
de llevar adelante a su partido, creen que pueden ganar la alcaldía de Guadalajara el próximo año. Bueno, pues vamos a ver, yo lo veo sumamente complicado, me parece que los tapatíos difícilmente van a votar por Morena, pero yo ya no apostaría por nada. Dijo estar dispuesto a explicar lo que le piden, si le están pidiendo que aclare el gasto de más de 900 millones de pesos en algunas adquisiciones en las cuales participaron sus hijos. Esto el propio Salvador ya lo había publicado y gracias Juan Carlos por estarnoslo recordando. Y dice que se presentaría ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, como se lo han solicitado. Por cierto que cuando dijo que solo se debe pelear con los adversarios, mencionó que ahora que fue enviada como delegada especial de Morena a Jalisco, está dispuesta a pelear con el gobernador Enrique Alfaro. Con él sí me puedo pelear porque a cada rato me provoca hacerlo, dijo, aunque luego aclaró que va con el ánimo de ayudar a Morena más que enfrascarse en pleitos políticos. No sabe Jade Cole, definitivamente es difícil que se contenga. Déjenme dar un traguito de agua. Listo. No sabe, ¿eh? Jade Cole no sabe actuar de una manera diferente. Saludos de Elia María y también a don César Huerta Salcedo. ¿Cómo estás, César? Ya te está regresando el fútbol. Ya Alemania está. En un ratito más daré información de otra liga que está ya por abrir. Y bueno, pues esa segura estás muy al pendiente de la salud, del estado de salud de Benjamín Galindo. Ojalá Benjamín se recupere. Benjamín Galindo, que fue un futbolista muy disciplinado, muy serio, que pudo tener un mayor nivel en otras dimensiones, pero se quedó en el fútbol mexicano jugando. Yo recuerdo que él empezó jugando para el Tampico Madero, creo que empezó jugando para el Tampico Madero, luego fue transferido y jugó para las Chivas bastante tiempo, posteriormente estuvo en Cruz Azul, si mal no recuerdo, y luego con el Santos. Y ya como director técnico estuvo como técnico de las Chivas, como técnico del Santos, y bueno, pues ahora les decía que Matías Almeida se lo había llevado a San José, California, y bueno, pues se les interrumpió la liga, la MLS, como todas las ligas se interrumpió, y por eso pues no hay fútbol. Muchos saludos, Manuel Contreras, mi estimado Rafa Flores, muchos saludos también. Gracias por estar participando en la transmisión del día de hoy. Oigan, lo de los niños con cáncer, hijo, qué situación, ¿eh? Hoy reiterarles que hay padres muy preocupados porque el Seguro Social no tiene los medicamentos que necesitan para seguir con el tratamiento de los niños. Los manifestantes piden ser atendidos por el secretario de Salud con el fin de resolver el problema. Continúan en huelga de hambre padres de niños con cáncer en el acceso principal de la Secretaría de Salud que se encuentra en Reforma y Lieja, en la Ciudad de México, para exigir a las autoridades el abasto de medicamentos y tratamientos para sus hijos. Los manifestantes piden ser atendidos por el secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer. Los padres de familia, después de realizar una marcha el día de ayer a la Secretaría de Salud, demandaron ser atendidos. Sin embargo, por falta de respuestas, decidieron ponerse en huelga de hambre como forma de presión. Hasta el momento ya tienen más de 24 horas en plantón. Pues a ver si así les hacen caso, pero pues da la impresión de que no les importa, ¿eh? Yo creo que no crean que tienen mucha preocupación por todo esto. Oigan, las cifras del día de hoy, bueno, pues cada día ponen más en ridículo, ponen más en evidencia al señor López Gatel. Hoy las cifras nos dicen que hay 81.400 personas contagiadas. 81.400 personas contagiadas. Las defunciones, los muertos, ya superamos los 9.000. Por allá por el 4 de mayo, dijo López Gatel que serían 6.000. Pues ya nos debe 3.000 más. ¿Sí? 9.044 muertos de manera oficial. Los datos oficiales y en comparación con lo que hubo ayer, las diferencias, hubo 3.377 nuevos contagiados y 447 muertos. A ese ritmo vamos a llegar a cifras como las que nos están pronosticando algunas instancias. Les he comentado ya de la parte de algunas eh, instancias que han dado a conocer sus pronósticos. Concretamente, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, está dando un pronóstico preocupante y lo publicó hoy el diario Reforma. Les voy a mostrar y les vamos a enseñar, les vamos a dar la liga. Miren, aquí está la gráfica que presenta hoy Reforma y en la cual pronostica el MIT
que habrá 132.501 muertos en México de aquí a septiembre, mientras que Estados Unidos, que apenas rebasó los 100.000, llegará a 208.694. Y mientras, fíjense, Canadá, que ha hecho un buen trabajo, que lo ha hecho bien, llegará a septiembre con 12.766. La nota de reforma dice, para el 1 de septiembre, México podría llegar a cerca de 132.000 fallecimientos por COVID-19, de acuerdo con una proyección independiente a cargo de un científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El modelo del científico de datos Zhou Yang Gu, proyecciones de COVID-19 utilizando aprendizaje de máquina, es uno de los estudios utilizados por los Centros de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. El documento presenta 3 rangos distintos de mortalidad para 70 países y estados de la Unión Americana. Por lo pronto, lo que nos toca a nosotros, ahí tienen los datos, 132.000 muertos. O sea, pero es que también aquí hay que decirlo, nos están diciendo que van 9.000, pero ya les he comentado yo otras instancias que tan solo en la Ciudad de México han dado cuenta de que son 3 o 4 veces más el número de muertos en la capital de la República. Por lo tanto, pues las cifras, y luego sale López Gatell con la peregrina explicación, en donde dice, bueno, pues sí, las cifras ningún país los tiene correctas, ningún país las tiene bien desarrolladas. Ese no es ningún consuelo, ¿eh? Eso por supuesto que no es ningún consuelo, y miren cómo se están comportando las cosas en todo el mundo. Hoy en Estados Unidos, 1.720.613 contagiados, y muertos ya están en 101.573. En el mundo, los casos confirmados 5.803.416 y muertos 359.791. Ese es el panorama que hay en el mundo, y de esa manera se lo estoy compartiendo para que tengan también ese tipo de información. Y con más de Estados Unidos, 16 estados del país, ya ayer les hablaba de estos estados, presentan un aumento de casos de coronavirus. En las últimas 2 semanas, 16 estados han presentado un incremento de casos provocado en parte por el aumento en su capacidad de realizar pruebas. Esa es la parte que le hace falta a México, tener pruebas para poder saber qué rumbo llevamos, para saber en qué condiciones. Es como cuando va usted a un lugar desconocido, pone el GPS, o antes poníamos la guía Roji, pero siempre teníamos, vaya, hasta una brújula se utilizaba en tiempos muy remotos. Y bueno, pues ahora, pues con estas autoridades simplemente no hay un recuento. Los estados que están con una situación más difícil son California, Florida, Luisiana, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Mississippi, Alabama, Wisconsin, Nevada, Arkansas, Idaho, Dakota del Norte, Maine, West Virginia, Vermont, Wyoming, según el conteo de New York Times. Según el conteo, así está en 16 estados de los Estados Unidos. Y bueno, pues más vale ir dándoles toda la información a este respecto. Y creo que también nos va dando elementos para irnos armando de valor con lo que tenemos que afrontar finalmente. ¿Por qué? Pues porque seguimos creyendo en que habrá acciones para rescatar al país, que habrá 2 millones de empleos. No, no los va a haber, ¿eh? No, no nos engañemos. Miren, les voy a compartir hoy una grabación de una doctora que ya habíamos presentado aquí y que hoy la entrevistó Luis Cárdenas, y la presentó en su noticiero del día de hoy y por la mañana, y en la cual simplemente está diciendo la especialista de la UNAM que si no se tienen datos precisos, datos confiables, pues difícilmente vamos a poder salir. La doctora Lori Ann Jiménez, en esta entrevista con Luis Cárdenas, que les voy a compartir un fragmento, pero con la idea de darles la liga para que ustedes puedan escuchar completo qué es lo que está diciendo esta persona, que vale mucho la pena. Vamos a escuchar. Gracias a la forma como él ha ideado que se registren esos números, ¿no? Entonces, vamos a poner el ejemplo de la tasa de letalidad. Hoy por hoy, de la forma como el doctor Hugo López-Gatell decidió que los números se registraran en nuestro país, tenemos la tasa de letalidad más alta de Latinoamérica y estamos rondando como en la quinta o sexta más alta a nivel mundial, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué se da esto? Se da esto porque indiscutiblemente se están subestimando el número de casos reales. Ahora, ¿por qué se subestima el número de casos reales? Porque también el doctor ha decidido que aquí no vale la pena hacer pruebas diagnósticas.
Entonces, no se hacen pruebas diagnósticas, entonces nuestras cifras reflejan una fracción minúscula de la realidad. Entonces, cuando decimos o se nos dice, como ayer, que en México hay 78,023 casos confirmados, bueno, esa cifra es una fracción minúscula de la realidad. Las mejores estimaciones que se tienen con base en las últimas cifras que se dieron del modelo Centinela, el doctor Arturo Erdely lleva estas cifras muy puntualmente día con día. Y la última estimación es que estamos llegando a los 2 millones de contagiados. Nada más con eso ahí les dejo para que ustedes se den una idea de qué es lo que está representando. 2 millones. Hay quien considera un matemático del cual también ya les he hablado aquí, ya les he presentado algo de información, el doctor Arturo Erdely, quien ha dicho, ha presentado sus gráficas y como dice la doctora Jiménez, bueno, pues 2 millones de contagiados, que es de acuerdo al mismo modelo que López-Gatell presentó. Pero pues nos siguen hablando que no llevamos ni 100,000 contagiados, pues créanle, a ver quién les cree, ¿no? Porque realmente ya no hay manera de creer todo esto que se está presentando. La verdad es que es de las cosas que es penoso lo que está presentando de información. Y lo que me decía Marcos de Florida, y que pasó hoy por la mañana, un hombre con presunto COVID-19 bloqueó el acceso a Palacio Nacional. Un joven de 29 años exige que la Comisión Federal de Electricidad le reconecte el servicio de energía eléctrica en su domicilio de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Asegura que dio positivo a COVID-19, bloqueó desde las 6 de la mañana el acceso a Palacio Nacional como medida de presión para exigir que la CFE le reconecte el servicio de energía eléctrica en su domicilio. Se llama Leonel Mendoza, vecino del manifestante, no un vecino del manifestante, Leonel Mendoza, quien lo acompañaba en su protesta, señala que desde el 15 de mayo esta persona fue diagnosticado con COVID-19 y al no tener luz corre el riesgo su vida. A él le recomendaron un aislamiento, pero desde el 23 de abril le cortaron la luz. Para que vea que pues no hay consideración para muchas personas. Así es como se están presentando muchas cosas. Juan Carlos, ¿qué opinas sobre la propuesta que dieron para medir los indicadores de la felicidad del alma que propuso el señor Molécula Obrador? Ridículo. Qué pena, qué ridículo. El tal señor Molécula es de esos payasos que se hacen pasar por periodistas y que diario les dan juego, el presidente les da diario juego para que le hagan preguntas a modo. Se quieren reír, para que se rían a gusto, pero felices de la vida. Me hubiera sido muy fácil poner la grabación, pero me da asco el tipo. Realmente me da asco el tal Carlos, ¿qué se apellida? Carlos, no sé qué, pero es un tipo que parece con un corbatín. Y hoy le dice, ahí les va, prepárense porque es de risa loca lo que sucedió hoy por la mañana. Le dice, señor presidente, de acuerdo a lo que dicen las redes sociales que lo siguen y que lo apoyan a usted y que lo han escuchado decir que en lugar del Producto Interno Bruto se van a hacer las mediciones del bienestar y de la felicidad y que lleven como nombre las AM Lovers. ¿Qué les parece? No más que, pues, no, eso no me gusta, dijo muy ufano, el que estaba enfrente, ¿no? Enfrente del show, muy ufano, no, eso no me gusta, eso no está bien, ¿cómo creen? De por sí me traen como me traen. Pero así querían bautizar a la felicidad, a los índices de felicidad y bienestar, que sean los índices AM Lovers. ¿Qué tal, Para que vean que sí hay, para que vean que sí hay con qué hacer las cosas en Palacio Nacional con ese tipo de barberos que tiene el presidente de la República para hacerle el juego, el señor Molécula, así lo conocen. Saludos a Alejandro Naveja, también a Urs Camp. Urs está en Guadalajara, hoy no está en Puerto Vallarta, está rodeado de dos hermosísimos nietos y bueno, pues ya deben de estar dormidos, Urs, los dos chiquillos, pero pues ya seguro te llenaste como nos llenamos cuando recibimos a los nietos. Esa es la contraparte que, perdón por
por el entusiasmo. Alicia Esther, es increíble que compren a sobreprecio los ventiladores y a personas con cáncer sufren por el desabasto. No es posible. No, están pasando cosas increíbles en las adquisiciones. Alicia Esther, es la verdad. Juan Carlos dice además con respecto a las cifras, se supone que el día de mañana ya van a sumar los casos positivos de las pruebas enviadas de laboratorios privados. Sí, Juan Carlos, pero las anteriores y las que se acumularon en ese lapso, pues van a ser para más adelante. Veremos, a esas alturas deben ser unos 45 o 50 de estos casos. Miren, tómenlo como una exageración de mi parte, ¿eh? No, no lo tomen en serio, tómenlo como una exageración que yo estoy, desde la semana pasada lo dije más o menos, como lo voy a decir ahora. Yo creo que les han evidenciado tanto ya en algunos mexicanos contra la corrupción y otras áreas de investigación que han estado evidenciando que hay más muertos, que no les ha quedado más remedio que ir inflando paulatinamente las cifras. Van a ver que vamos a seguir con cifras de 400, de 500, cuando no más, para poder estar cerca de lo que algunas investigaciones han estado desarrollando. Para mí va por ahí que ni siquiera tienen una cifra real o los nombres de esas personas, simplemente van agregándolos porque pues, si nos están hablando que van a ser 132,000 de aquí a septiembre, bueno, pues saquen ustedes cuenta de cómo se está presentando la situación. Miren, esto es lo que está sucediendo con respecto a lo que está pasando en el país. Todavía estamos en la curva alta, todavía está subiendo. No hemos llegado al final de la curva alta, no se dejen engañar. Todavía le resta un cachito de crecimiento al problema de contagios y de muertes. Eso no tengan la menor duda. Sin embargo, como ellos mismos dieron una fecha para el fin de lo que le llamaron la jornada de la sana distancia y es el 1 de junio y al presidente se le queman las habas por hacer lo único que sabe hacer, que es grilla y andar de gira, de visita en los municipios, pues ahora está urgido. Sin embargo, miren, por todos lados he encontrado comentarios que dicen que es absurdo que el jefe del Estado vaya a ir de gira porque va a desalentar completamente cualquier esfuerzo y que si él no pone el ejemplo de la prudencia, pues la gente se va a dejar ir, pero como gorda en tobogán y va a empezar a relajar completamente la situación. Miren, decía por ejemplo Joaquín López Dóriga hoy en su artículo de Milenio, no sé cuál es la necesidad de salirse de Palacio e irse de viaje, pero sí cuál es la imprudencia y el riesgo impropio de un jefe de gobierno. Ojalá López-Gatell le diga el lunes que no y el presidente le haga caso. No, pues no le va a hacer caso, no le hace caso a nadie. Y López-Gatell no tiene los suficientes para decirle, no, pues si se trata de que, si la esperanza está en que lo contenga López-Gatell, no hombre, pues si para él es la fuerza que domina a la pandemia, imagínense ustedes, no, ahí lo veo completamente complicado que llegue a darse eso. Pero no es el único. Hay otras personas que han escrito a este respecto y que van en el mismo sentido, diciendo que López Obrador no debería salir de la capital de la República para estas giras porque no es lo recomendable. Esto lo dice también, por ejemplo, Maite Azuela, también en el periódico Milenio. Dice López Obrador siempre ha referido que hay que predicar con el ejemplo. Aunado a su mensaje de tranquilidad por la pandemia, la siguiente semana dará el ejemplo de desconfinarse y reiniciar actividades en más peligroso momento de contagios. Estos mensajes contradictorios dan permiso a la sociedad de bajar la guardia y salir de sus casas. Ojalá el gobierno federal ajuste mensajes y acciones para que no tengamos una segunda ola masiva de contagios. Es lo que está diciendo mucha gente a este respecto. Y en esos mismos términos también hace pues una especie de seguimiento de lo que va a pasar la semana que entra, Gil Gámez en su columna de Uno hasta el fondo. Y bueno, él está diciendo, nadie entiende nada, y Gil menos. Al presidente los semáforos le importan un cacahuate, los contagios altos o bajos le dan igual, los días más dramáticos de la pandemia le valen sorbete, sus científicos se equivocaron nada más por 89% y de pronto salieron 8,000 muertos que no habíamos contado, ya van 9,000, que no habíamos contado. Ya me voy de gira, me dijeron, eso sí, que llevara un tapabocas, no malinterpreten, así,
Y a todo esto, ¿a qué va el presidente a Cancún y a Yucatán? Y va haciendo él una serie de reflexiones a ese respecto. Y bueno, pues en ese mismo tono se han expresado otras personas que también están advirtiendo de los riesgos que significa que el presidente dé este ejemplo a la sociedad. Déjenme buscarles el comentario que leí en Twitter de mi muy querida, muy estimada Katia de Artigues, quien en Twitter dice, va, oiga, señor presidente López Obrador, con todo respeto, quédese en Palacio. Salir ahora desde la Ciudad de México, que está en semáforo rojo, es una mala señal. Su ejemplo mueve a muchas personas que podrían decir, si él ya sale, ¿por qué yo no? Pues sí, así de simple, así de sencillo. Es quien debe dar el ejemplo. Les digo que he estado grabando algunos comentarios sobre materia de comunicación política, comunicación social en mi canal de YouTube y los hemos compartido aquí también en el Facebook. Y de las cosas que les digo es que el líder tiende a provocar imitación. Y bueno, si el presidente va a poner el mal ejemplo, pues ya verán lo que va a suceder. Carlos Alberto Cholico, estimado Juan María, varios comerciantes están molestos con los requisitos que solicita el gobierno del estado de Jalisco para activar sus negocios. En los requisitos exigen termómetro infrarrojo, el cual es caro y no todos podrán adquirirlo. COVID, primer obstáculo, gobierno letal, obstáculo. La economía va a la baja, saludos. Sí, eso es cierto, ¿eh? Están solicitando el termómetro infrarrojo y deja de eso, Carlos Alberto. Lo que estamos viendo, mira, estaba viendo la semana pasada un reportaje de un centro comercial en Colombia, en Bogotá, y decían que ya habían gastado $1 millón para adecuar el ingreso de la gente. Cada persona que ingresa al centro comercial se tiene que parar frente a una pantalla infrarroja en la cual se determina el nivel de su temperatura y de esa manera están estableciendo quién puede entrar y quién no. Y hay un seguimiento en todas las tiendas, aparte limitando el número de personas en las tiendas. Decían esta información de que en ese centro comercial de Colombia ya se había invertido cerca de $1 millón en adaptar los ingresos, las tiendas, todo eso. Yo veo muy difícil lo que va a pasar. Digo, habrá centros comerciales como Antara en Ciudad de México, Santa Fe en Ciudad de México, como pudiera ser San Agustín en Monterrey, en Guadalajara, Andares, que puedan tener un poquito más de recursos y que puedan hacer este tipo de inversiones. Pero yo veo difícil que, como dice Carlos Alberto, se le facilite a mucha gente que se encuentra bajo problemas serios de todo esto. Fíjense, los apoyos que están dando en otros países. En el tuit de Carlos Capistrán aparece una gráfica de las medidas fiscales en respuesta a la COVID-19 y cómo, qué porcentaje del Producto Interno Bruto se está destinando al apoyo. Y miren, por ejemplo, y México aparece en el último lugar de apoyos fiscales para poder sacar adelante a las empresas. Miren, aquí está la gráfica que les estoy comentando. Y está hasta abajo México, para que la vean, ahí la tienen, y están diciendo, por ejemplo, dice que garantías para créditos y otras obligaciones contingentes, casi todos tienen un apoyo importante. Medidas de gastos e ingresos públicos también. Y aportaciones de capital, compras de activos, préstamos, asunción de deuda y cosas así. México no llega ni siquiera al 5% cuando estamos viendo que, por ejemplo, Italia está destinando el 35% del Producto Interno Bruto para poder apoyar a las empresas, apoyar a los trabajadores, cosas que están haciendo de todo esto. Bueno, pues entonces para que nos demos una idea de qué es lo que está pasando. Oiga, va el chisme del día, va el chisme de la transmisión, pero antes dejen decirle que Pati Padilla Escobar, saludos Juan, estoy segura que AMLO no está acuerdo. Pues da la impresión, Pati, la verdad diera la impresión de que ya está desfasado, de que ya está realmente como que perdió la compostura, perdió la ubicación, realmente no entiende uno todo esto, que no comprenda lo que cambió el mundo a raíz de la pandemia. Saludos a mi querida
abogada María José Viera, ¿qué tal, Majo? ¿Cómo estás? María Hernández, Francisco Naveja, saludos Jaime Matus, como siempre Jaime, me llenaste de muy buena información, seguro la vas reconociendo conforme la voy dando, muchísimas gracias porque es muy útil todo lo que me estás haciendo llegar. Mari Carmen Torres, leí lo que me comentaste, pero a ese sujeto que escribe el artículo no le tengo ninguna confianza, me causa asco. Es un tipo que le huele la boca y así como le huele la boca, así huele su periodismo. Es un tipo nefasto. La verdad, Mari Carmen, ni su nombre voy a dar porque además está atacando a alguien que sí es periodista. Está atacando a alguien que realmente su trayectoria habla. Y no es, nos conocemos bien, tenemos una buena relación Raimundo Rivapalacio y yo, pero pues lo está criticando. Ya quisiera llegarle a las rodillas y a propósito de Raimundo Rivapalacio, quien escribe en el periódico El Financiero y tiene también un periódico que se llama Eje Central. Hoy en su artículo, el artículo, fíjense cómo lo titula, lo titula La tacañería del presidente. Dice, a 5 días de iniciar la reapertura económica y social en el país, México se encuentra peor sanitaria, política y económicamente que el 13 de mayo, cuando López Obrador presentó el plan de retorno a la nueva normalidad. Todas las variables se han movido desde entonces, salvo una, su tacañería. López Obrador, no el subsecretario de Salud, es el principal responsable de que no se hagan pruebas, no quiere gastar en ellas, por lo cual, contra las recomendaciones internacionales, las exigencias nacionales y las experiencias de otros países, México se adentra al regreso a la normalidad sin herramientas ni instrumentos de navegación, literalmente a ciegas. Y remata diciendo en este artículo, que lo pueden leer en El Financiero, en su página, en su internet, las instrucciones presidenciales están en línea con su racional de no gastar. López Obrador dice que aplica la austeridad, pero ha rebasado esos márgenes. La decisión de no aplicar las pruebas no parte de una recomendación científica, sino de una voluntad política. No es algo inusual que confunda la gimnasia con la magnesia, pero en casos donde las vidas están en juego, esa actitud tendría que modificarse. Él no lo va a hacer. Esperaríamos que en el Consejo de Salubridad General le pierdan el miedo, lo hagan rectificar y salven más vidas. No, porque el Consejo de Salubridad lo encabeza él. Él es el presidente del Consejo Nacional de Salubridad, que efectivamente es autónomo, pero ya hemos visto que tienen miedo. Yo he escuchado a quien encabeza el Consejo de Salubridad y le tiembla la voz cuando tiene que dar algunas declaraciones. Lo he oído en un par de ocasiones con Ciro Gómez Leiva y le causa, pero pánico, de veras le causa completamente pánico. La buena noticia, hoy estaba el sector turístico apenitas, ¿no? Estaba con el miedo de qué iba a decidir López Obrador con el anuncio que hizo el secretario de Turismo de que se iban a mantener los puentes, los fines de semana largos en festivos para poder reactivar la economía. Y ya ven cómo ha desacreditado al Banco de México, ha desacreditado a sus funcionarios públicos. Pues no es eso que se mantuvo, dice López Obrador, que los puentes vacacionales se mantendrán un año a petición del sector turismo. Yo tengo la impresión, ya se lo platiqué aquí, es mi mera impresión, que el pasado 5 de febrero al muchachito este, el que dicen el Choco no sé qué, bueno, al niño, al muchachito, me equivoqué, no debía hacerlo, no debía hacerlo, mi respeto para los niños, yo creo que el niño llegó Jesús, ¿cómo se llama? Jesús Esteban o Jesús, no recuerdo qué, pues Jesús algo se llama el niño de López Obrador, y estoy seguro que llegó, le preguntó, ¿qué se conmemora hoy? Y que el muchacho no supo decirle que era el día de la Constitución, me imagino. Y al día siguiente agarró parejo y dijo, se acaban los puentes porque tenemos que conmemorar a los héroes que nos dieron patria. Esa es mi especulación, ¿eh? Para que la tomen como parte de lo mal pensado que soy yo, no lo tomen tan literal porque esa a lo mejor es mentira. Fíjense que de las cosas que se habían dicho era que a la Cruz Roja no la habían agredido, que en todas estas agresiones en el mundo contra médicos, contra enfermeros, que hay quienes no les dan las gracias y al contrario los han agredido, pues ahí les va. Naciones Unidas, dice la Cruz Roja, ha documentado 208 ataques relacionados con el COVID contra instalaciones y personal sanitario en diversas partes del mundo. Las agresiones registradas en 13 países desde marzo contrastan con los aplausos y vítores ofrecidos en gratitud por su trabajo en muchos países. Esto lo está diciendo la Cruz Roja,
que miren, yo había leído por ahí que preguntaban si se había presentado esa situación y bueno, pues no, parecía que no, que la Cruz Roja se había salvado y pues no se salvó, no se salvó, ya también le tocó esto. Oigan, hoy viene miren, antes de irme a lo del New York Times, dice Ricardo Pasco Piers, que es un político de larga data, que ha sido embajador de México en Cuba. Según el tablero de la Universidad Johns Hopkins, México amanece hoy en el octavo lugar mundial de fallecidos y el lugar 17 de contagiados. Sin prisa, crece en el número de muertes todos los días. Así es, y es lo que estábamos comentando con respecto a eso. Pero les decía que hay un excelente reportaje del diario The New York Times que vale mucho la pena. Se lo voy a leer en una parte porque creo que amerita darle importancia a la forma en que está señalando The New York Times que México, además de enfrentar el problema del COVID-19, está enfrentando un sistema de salud completamente roto. Esto lo publica hoy el diario New York Times. Miren que nos ha dado mucho espacio y no creo que sea lo bueno que uno quisiera con respecto a todo esto, pero pues no es el virus, las carencias de los hospitales mexicanos también matan. Así se titula este reportaje. Y pónganle atención porque es doloroso lo que van a escuchar a continuación porque nos incluye a todos los mexicanos y que también para quienes están en Estados Unidos se den cuenta de cómo está el sistema de salud. Este es un reportaje de Natalie Kitroev y Paulina Villegas. Las muertes sin sentido son las que más atormentan a médicos y enfermeros. El hombre que murió porque un enfermero inexperto desconectó su ventilador. El paciente que murió de choque séptico porque nadie monitoreó sus signos vitales. Las personas cuyos tubos respiratorios se obstruyeron después de ser abandonadas en sus camas de hospital durante horas. Esa es una narración, ¿eh? En México, no solo el coronavirus está cobrando vidas, el deteriorado sistema de salud del país también está matando gente. Años de negligencia ya habían perjudicado al sistema de salud de México, dejándolo peligrosamente corto de médicos, enfermeros y equipos para combatir un virus que ha abrumado a naciones mucho más ricas. Ahora la pandemia empeoró las cosas. Fíjense el dato, ahí les va el dato que están dando. Más de 11,000 trabajadores de la salud mexicanos se han enfermado, una de las tasas más altas del mundo, y mermaron las ya débiles filas de los hospitales. Algunos hospitales han perdido a la mitad de su personal a causa de enfermedad y ausentismo. Otros se están quedando sin equipo básico, como monitores cardíacos. La escasez ha tenido consecuencias devastadoras para los pacientes, según entrevistas con trabajadores de la salud en todo el país. Varios médicos y enfermeros relataron decenas de muertes prevenibles en los hospitales, resultado de negligencia o errores que nunca debieron haber sucedido. Y él les va, fíjense, bueno, hemos tenido muchas defunciones tontas, dijo Pablo Villaseñor, médico del Hospital General de Tijuana, el centro de un brote. No es el virus lo que los está matando, es la falta de atención adecuada. Eduardo Rojano Mercado, cirujano en el Hospital General Balbuena, esto en la Ciudad de México, que atiende pacientes del virus a pesar de no estar entre los designados para tratar COVID-19. Los pacientes mueren porque se les dan medicamentos incorrectos. Échense esa. Medicamentos incorrectos o la dosis incorrecta, dicen los trabajadores de la salud. Los guantes protectores en algunos hospitales son tan viejos que se rompen en el momento en que se los ponen, añaden los enfermeros. Las personas a menudo no reciben la sedación adecuada, luego se despiertan y se sacan sus propios tubos de respiración, cuentan los empleados hospitalarios. Adriana de la Cruz, enfermera del Hospital Belisario Domínguez en la zona sureste de la Ciudad de México, dijo que la fuerza de trabajo sobrecargada y a menudo sin entrenamiento ha cometido errores evidentes a un gran costo. Sí ha pasado que se han dado muertes por falta de atención y falta de personal y por negligencias en muchas situaciones, dijo de la Cruz. Estos pacientes tendrían más posibilidades de sobrevivir si pudiéramos ofrecer un mejor cuidado. Hacemos lo que podemos. Y dice de New York Times, dice que ya lo descalificó López Obrador, ya no importa. El gobierno mexicano gasta en atención a la salud un porcentaje de su economía menor
que la mayoría de los países en el hemisferio occidental, según el Banco Mundial y el presidente de México, López Obrador, lideró recortes de gastos incluso después de reconocer que su país tenía 200,000 trabajadores de salud menos que los que necesitaba. Pues ya les platiqué yo que el año pasado le recortaron al presupuesto de salud 1,400 millones de pesos, sabiendo que estaba en pésimas condiciones, que iban a sustituir el Seguro Popular por el INSABI y bueno, pues más todavía con todo lo que vino. Tenemos una inversión mínima en materia del sector salud. Así que allí les estoy dando puntualmente lo que publica hoy The New York Times. No termino de leer el artículo porque es bastante largo y pues me tomaría muchísimo tiempo. Saludos Francisco Naveja también, Aminadab Pérez Franco. ¿Cómo estás, Aminadab? Muchas gracias por seguir aquí al pendiente. Mili Naveja dice, la prisa es el populismo, no hay más respuesta. Bueno, ahorita que estoy leyendo tu comentario, me decía Mimi hace rato que tienen en su Fundación de Milagros, que apoya a personas que tienen con problemas, que tienen problemas renales, que hay 3 niños que tienen que ser trasplantados. Y como se le está dando prioridad a todos los casos de COVID-19, los que tienen otro tipo de problemas de salud los están relegando. Y que estos 3 niños que tienen que ser ya programados, sujetos de un trasplante, pues no se está programando por esta irregularidad. Ya se había dicho que no se iban a utilizar todas las instalaciones. Pues Mimi, traten de ir a los particulares, a ver si en los particulares que se supone que están dentro de este convenio y que no están atendiendo casos de COVID, sino otros que sean de otras enfermedades, quizás sea la solución. No sé, se me ocurre que esa podría ser una opción frente a todo esto. Saludos Raúl Miranda, Marce Naveja también, Mónica Piñera. Dice, en el estado de Utah hay registrados 8,921 casos con 106 muertos. En el condado de Grant, déjenme, ya me subí mucho y ya me perdí, déjenme recuperar. En el condado de Grant, donde yo vivo, en el sureste del estado, solo hay 9 casos. Tan solo en la última semana aparecieron 4. Mañana abrirán con restricciones los 2 parques nacionales que hay en la zona y seguro llegarán más turistas para mejorar un poco la economía, pero con el riesgo de contagios que representa. Saludos. Ya ves, Mónica, no se le quita a uno la reporteada, sigue siendo uno reportero hasta el último día. Saludos también, Chava Sánchez Origel, mira, ahí está Mónica, Chava y Mónica, que fue compañera tuya también en Notioir, ahí está reflejando información. Rosa Laura Osuna, saludos, muchos saludos, mi querida Rosa Laura. Lourdes Barragán, son aproximadamente 10,000 para que puedas tener la calca. No, pues así como 2 meses o más sin ventas, ¿cómo le harán? Híjole, yo ahí es de las cosas que veo difíciles que van a tener que enfrentar muchas empresas y van a empezar a cerrar. Miren lo que está diciéndose. Les voy a dar un reporte que se está dando el día de hoy con respecto a las franquicias. Las franquicias son como Domino's Pizza, como Century 21, que todas estas marcas que van estableciendo un sistema de administración que se supone que es más fácil. Bueno, pues está informándose, según publica el diario El Financiero, que están en riesgo de quiebra 25% de las franquicias en México por COVID-19. El 25% de las franquicias en México están en riesgo de quiebra por la crisis sanitaria, alertó la consultora Gallastegui Armella, de las que saldrán afectadas y podrán volver a operar en la forma habitual. Quizás tendrán que cerrar un 25%, según está diciendo. Agregan que al cerrar un número importante de franquicias se perderán, fíjense, cerca de 225,000 empleos. Esto al considerar que en promedio cada una de las 25,000 franquicias emplea a 9 personas. El directivo refirió que el apoyo a las pequeñas y medianas empresas que lanzó el gobierno federal no será de gran utilidad para el sector de franquicias, pues los créditos no alcanzan para solventar la operación de esas. ¿Ustedes creen que con mendigos 25,000 pesos van a poder enfrentar? No enfrentan nada, ni siquiera el recibo del agua, ni el recibo de la luz. Miren, hoy viene un artículo de Regina Reyes Heroles en el periódico Milenio y que quiero comentarles para que tengan ustedes una idea. El tsunami del virus dejará cambios, destrozos y ajustes. Vemos osos que quieren nadar
y pingüinos que aman el arte, pero también una crisis económica y el incremento en la pobreza. Escuchen este dato, ¿eh? Las consecuencias económicas de la pandemia pueden resultar en 500 millones de personas más en pobreza, según el World Institute para el Desarrollo, el Instituto para el Desarrollo Económico y la Investigación. Esto equivale al 8% de la población global, o sea, 500 millones más de pobres. Además, será la primera vez que la pobreza aumenta en todo el mundo en los últimos 30 años. Y dice Regina Reyes Heroles, en México el incremento de los niveles de pobreza puede ser catastrófico. Según BBVA, Bancomer, en su área de investigación, si decrecemos, pongan atención a las cifras que les voy a dar, ¿eh? Si el decrecimiento es de menos 7%, habrá 12 millones más de mexicanos en pobreza por ingresos y 12.3 millones más en pobreza extrema por ingreso. Pero si decrecemos menos 12%, estos datos aumentan a 16.4 y 18 millones respectivamente. Estamos hablando de pobreza. Son de 24.3 a 34.4 millones más de mexicanos pobres en el 2020. Y esto es lo que está publicando. Viene más cosas más interesantes. Quien quiera considerarlo, pues pueden leerlo en el portal de Milenio, a Regina Reyes Heroles, quien está dando esta información. Pero yo quería compartirles también lo que publica en el Heraldo de México, otra información muy interesante que está publicando Jorge Andrés Castañeda, uno de los jóvenes que está haciendo cosas muy interesantes en materia de investigación. Y hoy me llamó la atención un artículo que publicó en el Heraldo de México, que es uno de los periódicos que parece que van entrándole fuerte a la competencia, y lo titula El costo de la austeridad. Ya ven que está López Obrador necio con que va a ser austero. Ahí les va, ¿eh? Los recortes a las partidas de servicios generales y materiales de suministro son el tiro de gracia para el aparato gubernamental mexicano y contribuirán a la crisis económica que ya traemos encima. Dice además Jorge Andrés Castañeda. Fíjense dónde va a afectar. Ya ven que se están ahorrando y que le obligaron a todas las dependencias bajar el 75% de su presupuesto. Vean el impacto que está anticipando en este artículo. Esta semana parte de la sociedad mexicana empezó a dimensionar las consecuencias de la austeridad de este gobierno. Las buenas conciencias tuiteras están escandalizadas, con toda la razón, con lo que pasará en los centros de investigación y excelencia como el CIDE, pero las consecuencias de esa austeridad serán mucho más profundas. Bueno, ya ven los capítulos en donde van a afectarse. Y ahí está diciendo además, dice, es decir, se recortará a una cuarta parte lo presupuestado para cosas como, fíjense, ¿dónde va a dejar de pagar el gobierno? Para que pongan atención, en servicios de internet, teléfono, papel de impresoras, de baño, papel de baño, servicios de limpieza, refacciones de coches, seguros patrimoniales, cualquier tipo de asesoría externa para temas técnicos y posiblemente la adquisición de medicamentos y el arrendamiento y mantenimiento de equipo médico. El decreto excluye explícitamente a la Secretaría de Salud, pero no al Seguro ni al ISSSTE. Para las dependencias incluidas en el decreto, el año pasado se gastaron 277 mil millones de pesos y al corte del primer trimestre se tenían presupuestados 267 mil millones para este año, o sea, menos. Todavía quítenle el 75%. Sin estos recursos, donde indudablemente existía espacio para ahorro, el gobierno será totalmente inoperante. Los funcionarios públicos, aún peor pagados que antes, tendrán que pagar las necesidades básicas de su bolsa y no contarán con los recursos para actuar en un contexto ya de por sí muy adverso. Imagínense a los funcionarios de Hacienda teniendo que llevar su propio papel de baño, con internet lento e intermitente y teniendo que parar para limpiar las oficinas mientras tratan de resolver al país de la peor crisis económica de estos últimos 80 años. Y además agreguen ustedes las pequeñas empresas que le venden al gobierno y que no van a poder cobrar. O sea, todo esto lo está narrando Jorge Andrés Castañeda. Les recomiendo este artículo en el Heraldo de México, que les repito, lo titula El costo de la austeridad. Y bueno, ahí va otra vez su amigo mal pensado. Si no tienen los suficientes recursos y tienen que comprar de su bolsa, pues van a cobrar
comisiones, van a cobrar la mordidita aquí, la mordidita allá. Y bueno, pues este que dice que es diferente y que dice que no son igual que los anteriores y que la corrupción ya se acabó, pues no, no se la crean, no se la crean porque, me están diciendo Lourdes Barragán, Jesús Ernesto se llama el jovencito hijo de López Obrador, que bueno, yo cometí un error hace rato y lo estoy tratando de enmendar. Juan Carlos Camacho, alguna vez la esposa de Andrés Manuel, cuando él andaba de agitador en los noventas, dijo que el sueño de su marido era morir o que lo mataran estando él en plena defensa de su causa. Yo imagino que él sigue con esa idea, desea convertirse en un mártir. Bueno, miren, esto lo voy a decir con los venezolanos. Cuando yo trabajaba en la CNN, le decía a mi compañera Mariela Romero, una gran periodista, una gran amiga que está ahora en Univisión, estábamos los dos en CNN y ya vivían bajo el yugo de Chávez en Venezuela y me decía ella, lo deberían de matar. Y yo le decía, Mariela, lo van a convertir en mártir. Dice, lo convertimos en santo si quieren. Dice, pero que lo quite. Esa era la expresión que se daba en aquel tiempo con los venezolanos. Y bueno, pues yo nada más estoy haciendo la referencia, no estoy haciendo ninguna comparación, menos ningún indicativo. Es una mera anécdota. Saludos Marta Aguinaga, también Anselmo Romero, muchos saludos para los dos, Blanca Leticia López, simplemente se leen y escuchan miles de casos patéticos, ¿en qué conciencia recaerán tantas muertes? Saludos Marta Aceves, también saludos a la familia, Ángel Lucio Espinosa, Lourdes Cantú, muchos saludos también, y pues a darle duro Lourdes, que hay que vender y rentar muchas casas, ella también es de las que tienen la franquicia de Century 21. Saludos también a Salvador Villaseñor. Chava, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, mi querido Salvador Villaseñor. Todavía estás en Puerto Vallarta, ¿verdad? Es otro de los exalumnos. Un fuerte abrazo, Chava. Mari Carmen Torres, el innombrable en turno, no atienden los servicios de salud porque si gasta el dinero no le alcanza para hacer su jueguito, el trenecito. Es más importante para él gastar el dinero del pueblo en sus caprichos. Eso lo está diciendo ya mucha gente, Mari Carmen, que le importa más a López Obrador sus proyectos que el resolver la problemática que se está presentando en todo el país. Saludos a mi amigo el maestro Flavio Mendoza. Flavio, gracias porque le has recomendado esta transmisión a algunos colegas tuyos. Muchísimas gracias. Y pues se supone que mañana, Flavio, va a presentar López Obrador el programa detallado de cómo se reanudarán las actividades. Se dice que pudiera ser el tema de la educación. Yo no creo que vayan a regresar a las clases presenciales. No lo creo, pero capaz que sí, ¿eh? Mañana hay que estar al pendiente, ya les estaré platicando en la noche qué decisiones se tomaron, pero se supone que mañana se darán a conocer algunas acciones. De hecho, se decía, yo no sé si sea verdad o mentira, que hace rato estaban reunidos en Palacio Nacional el presidente con su gabinete para analizar estos asuntos para el día de mañana. No lo sé, verdad o mentira, yo lo acabo de escuchar nada más y así lo paso. Dice Mili, no hay posibilidad de trasplantes ni en los privados. El Consejo Nacional de Trasplantes los canceló desde el 6 de abril. Por consecuencia, no hay procuración de fondos. Los niños tienen que esperar vivos a que el gobierno federal arregle su colapso. Qué vergüenza, qué pena. Saludos hasta Tabasco, mi querida Maga de Silva. Vicente Herrera, también muchos saludos. Eddie María Robledo Núñez, Carmen Robles Gil, saludos. Es más importante comprar estadios de béisbol. Ya hace mucho que no decíamos eso. Sí, que compraron el estadio de los algodoneros de Guasave, el estadio de Guasave, y que no, construyeron el de Guasave y compraron el Tomás Oroz el Héctor Espino, el de Héctor Espino de Hermosillo. Ya ves, Mari Carmen, me haces desatinar. Y que iban a comprar el Tomás Oroz de Ciudad Obregón. Les interesan más la compra de estadios de béisbol. No sé en qué mundo vive este tipo, dice Carmen Robles Gil. Juan Carlos, el dúo de los López no quisieron invertir en pruebas, ni en equipos, ni en insumos, y en nada que ayudara a combatir la pandemia. Seguramente para ellos resulta más costosa la aplicación de una prueba que la vida de un mexicano. Sabemos que el costo de la vida de un médico, quien invirtió años y años de preparación y esfuerzos para sacar su carrera y especializarse, no vale más de 50,000 pesos, la mitad de lo que al mes pagan por el servicio de un médico cubano, quienes por cierto no se han hecho notar en esta lucha contra el coronavirus. Por ahí andan, por ahí andan. Saludos, Eunice Contreras, muchísimas gracias. Mili dice, procuración de órganos, perdón, ya queda claro. Luis Mansur, muchísimas gracias también por hacerse presente. Y a propósito de gastos, miren, hoy hubo una controversia
porque alguien dio una información de que en la Ciudad de México, en el gobierno de la Ciudad de México, se compraron muy caros las mascarillas. Eso se dijo que estaban comprándolos a un precio muy elevado y que, bueno, pues luego salieron a aclararlo, que no era cierto, que la verdad, eso es lo que se dijo. Estoy buscando la nota para darles la información completa, pero ya salió a desmentirlo la jefa de gobierno para este aspecto. No creo que lo tenía en otro más adelante. Aquí está. Paga Ciudad de México 6,000 por un tapaboca. Esto se publica, dice, como parte de las compras emergentes durante la pandemia, la Ciudad de México reporta haber adquirido cubrebocas a más de 6,000 pesos por pieza. De acuerdo con información pública, los servicios de salud de la Ciudad de México adjudicaron el 27 de marzo un contrato por 25,195,200 pesos para adquirir 4,000 tapabocas, es decir, con un costo unitario de 6,298 pesos con 80 centavos. En su página de internet, el gobierno capitalino no muestra copias físicas de los contratos y solo enlista los detalles generales. Les paso la nota cómo se dio en el curso de la mañana. Posteriormente, las propias autoridades de la Ciudad de México desmintieron que hubiesen comprado los tapabocas a golpe de 6,000 pesos por unidad. Es un montón de dinero, ¿eh? ¿No? Pero de todas maneras, no crean que los compraron baratos, ¿eh? No crean que los compraron a un precio accesible como pudiera creerse en una situación en la cual se necesita apoyo para poder sacar adelante todo esto que estamos viviendo. Y voy a darles el dato que dio la jefa de gobierno con respecto a esto. Miren, da a conocer un comunicado. Siempre he creído en la libertad de prensa, pero también en que debe prevalecer la ética periodística por encima de intereses personales o de grupo. Aquí la información completa de la Secretaría de Finanzas sobre la compra de N95, los tapabocas que se deben usar. Y dice además, y la liga de los contratos. La información presentada por Reforma, el periódico Reforma, el día de hoy, respecto a la compra de cubrebocas en la Ciudad de México es falsa. Si el diario hubiera querido obtener la información detallada por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, se le hubiera proporcionado de manera transparente, como a continuación lo hacemos. Y dicen 100,000 unidades de mascarilla respirador N95 de uso médico modelo 8210 por un precio unitario de 210 pesos sin IVA, que en total asciende a 24,360,000 con IVA incluido. 4,000 unidades de mascarilla respirador N95 de uso médico modelo 9010 por un precio unitario de 180 pesos sin IVA, que en total asciende a 835,200. Entonces así está aclarando la publicación que hoy hizo Reforma, y yo lo único que hago es cumplir con la tarea de darles la parte y la contraparte para que tengan la información completa. Les he estado diciendo la situación de la libertad de expresión y los desmanes que está haciendo Donald Trump, particularmente porque está enojado en contra de Twitter. Gracias Juan Carlos Guerrero y Raúl Miranda por compartir esta transmisión. Gracias a todas las personas de veras que comparten esta transmisión, porque pues nos permiten llegar a un mayor número de personas y compartir, hacer más comunidad en todo esto. Claudia Gabriela Rodríguez Castellanos, buenas noches, también les damos las buenas noches. Saludos a Herminia Ramírez Reynoso, María Eugenia Jaime, muchos saludos Maru. Bueno, pues les decía que Donald Trump está enojado porque puso un tuit en el cual criticaba el voto por correo y decía que había corrupción, y entonces lo que hizo Twitter fue redireccionar lo que estaba publicando a notas que contrastaban y lo desmentían. Bueno, pues hoy está diciendo, en el caso de Donald Trump, está emitiendo un decreto en el cual va procurando eliminar
la protección a redes sociales. El presidente ordenó hacer cumplir las leyes contra las prácticas comerciales engañosas de las empresas de redes sociales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para eliminar las protecciones a las redes sociales en Internet, a las que acusó de parciales después de que Twitter etiquetó uno de sus tweets como engañoso. Y bueno, pues eso es lo que reaccionó. Es lo que les digo, que el intolerante, el populista, lo que hace es abusar de su poder para ir en contra de las libertades, en este caso la libertad de expresión. No va a pasar nada, no va a pasar absolutamente nada, aún con todo y el decreto de Donald Trump. Lo que sí es que les anticipo que Twitter está amenazando con irse de Estados Unidos, con poner su base en otro lado. Dice Twitter, un alto funcionario de la economía alemana invita a Twitter a mudarse a la nación europea. Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su amenaza de cerrar a Twitter, la red social de micromensajería podría reubicarse en Alemania. Le están abriendo las puertas luego de que Trump amenazó con cerrar Twitter, para que vean que siempre hay caminos, siempre hay manera de que se pueda hacer algo frente a este tipo de sujetos que lo que quieren es que se esté limitando la libertad de expresión. Entonces, pues creo que eso vale la pena estarlo consignando por lo que está sucediendo. Oigan, en la Cámara de Diputados se cuentan ya 4 trabajadores de distintas áreas que han muerto a consecuencia del COVID-19. El más reciente caso es de René Gerardo Oviedo Ramos, quien fuera integrante del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados. 4 personas han muerto y que eran trabajadores de la Cámara de Diputados. Les paso esa información. Y ojo, les he estado alertando de situaciones que están predominando con fraudes y todo esto. WhatsApp, la nueva estafa que se hace pasar por el soporte técnico para robarte la cuenta. Los delincuentes suplantan el servicio de asistencia técnica de la popular aplicación de mensajería. Esto lo difunde el periódico El Mundo de España. Una nueva estafa, para que pongan atención, porque usamos mucho el WhatsApp. Ya les decía en días pasados, yo no lo uso, lo usé algún tiempo, que Telegram es mucho más confiable que WhatsApp. Les paso el dato para que aquellas personas que quieran tener otra posibilidad la tengan allá a la mano. Una nueva estafa que se ha distribuido por la aplicación de mensajería WhatsApp se hace pasar por el servicio técnico de la plataforma para hacerse con las claves de verificación de los usuarios, informando de un supuesto inicio de sesión ilegítimo. Así lo ha advertido el portal WA Beta Info, que ha tenido conocimiento del fraude a través de un usuario de WhatsApp de Paraguay, quien recibió un mensaje personal de una cuenta con el logo de WhatsApp que se identificaba como el soporte técnico de la app. La estafa está escrita en español con errores de gramática. Yo siempre les he dicho, cuando tengan duda, mejor no abran. Mejor pregúntenle por otra vía a la persona que les está enviando un comunicado, a la empresa que les está mandando alguna información. Antes de abrir algo donde tienen dudas, mejor consulten, no la abran. Juan Carlos Camacho, las mascarillas KN95 están a 80 pesos en el mercado. Bueno, para que vean, la Ciudad de México compró por mayoreo y unas a 210 y otras a 180 pesos, ya que de todas maneras salieron raspados con esta información que dio la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Muchos saludos, mi querido Héctor García, un abrazo. Elvira Quintero Nanbu, esos presidentes con ese ego, no hay ni a cuál irle. Muchos saludos, Salvador Lara Elizondo, gracias por estar. Saludos también a Gustavo Cárdenas Padilla, Salvador Lara, hola desde aquí en Estados Unidos, te sigo escuchando. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Maru Ramírez, siempre sucede, el intolerante suele censurar. Ahí tienen a 2 ejemplos claros, Trump y López Obrador. Oigan, pero a ver, se pospuso el lanzamiento de la nave espacial. Tanto tiempo que estuvieron esperándolo y que pues finalmente se pospuso para el sábado, a ver si el clima hace el favor de que estén en buenas condiciones para que los astronautas puedan cumplir con esta misión que se está programando desde hace mucho tiempo. Estados Unidos tenía mucho tiempo que no mandaba una nave tripulada y bueno, pues se espera que el próximo sábado sí pueda salir al espacio esta nave espacial según lo que se está informando. Pero pues de todas maneras vamos a
a tratar de encomendarnos al Dios tiempo para que pues salga todo adecuadamente y que puedan viajar al espacio. Hay mucha expectación. Yo hacía mucho tiempo que no veía tanto interés por una salida al espacio y bueno, pues parece que ahora está nuevamente en el interés de mucha gente. La NASA suspendió este lanzamiento del cohete SpaceX debido al mal clima. Esto fue pospuesto la primera misión tripulada de la NASA en 9 años, la cual iba a ser operada con un cohete SpaceX de la empresa del excéntrico líder de Tesla, Elon Musk. Esto van 2 astronautas de la NASA y bueno, pues se espera, se confía que el próximo sábado sí estará realmente todo listo para poder lanzar al espacio. Esto para aquellas personas que les interese. Oigan, esta información estaban recomendando, haciendo una recomendación, 3 pasos para el regreso a las actividades. Hay 3 momentos que se deben seguir para volver. Esta es una publicación española. El primero, pensar que necesitan habilitar para el día de vuelta. Se necesita dar certidumbre de volver al centro de trabajo que tenían antes, pero con medidas de precaución. Y en segundo, un ámbito está al día de vuelta. Cuando paulatinamente los colaboradores se vayan reincorporando, muchos se sentirán extraños por el ambiente o porque no estarán todos los compañeros, además de sus modos de trabajo y en el entorno. Entonces, todo esto va a ser completamente diferente. El primer día hay que recordar la importancia de seguir las medidas de seguridad, presentar la nueva forma de trabajo, tener la primera reunión de equipo respetando distancias y enlazando a los que sigan en casa, aplicar nuevas medidas de limpieza al espacio de trabajo y fomentar el hábito de usar gel antibacterial por lo menos 3 veces al día. Son recomendaciones muy elementales si ustedes quieren, pero que vale mucho la pena tenerlos a la vista para que regresemos al trabajo o quienes están regresando al trabajo lo puedan hacer en mejores condiciones. Les doy este tipo de informaciones que están dándose a conocer por parte de algunas áreas especializadas en lo que se refiere a la seguridad laboral. Esto es muy importante. Oigan, la percepción de las familias mexicanas sobre su situación económica y del país reportó en abril las peores caídas mensual y anual en su historia, producto del impacto de la crisis sanitaria y económica generada por el coronavirus. De acuerdo con los resultados de la encuesta telefónica sobre confianza del consumidor levantada por el INEGI, en alianza con el Banco de México. Ahí les va el detalle de esta información. La contracción en abril del 2020 respecto al mes inmediato anterior fue de menos 9.9 unidades y con relación al mismo periodo del año anterior de menos 13.3 puntos. Las caídas mensual y anual más fuertes de las que se tenga registro desde que se inició el indicador de confianza del consumidor. O sea, la confianza del consumidor está por la calle de la amargura, según el reporte del INEGI y del Banco de México. Entonces, pues ahí tienen las condiciones en que se está presentando la economía y yo simplemente se lo estoy pasando. Vamos también a decir saludos a Jesús Cruz Leiva, muchas gracias por estar en comunicación. Hoy ya le llamaron, le jalaron las orejas a López Obrador del exterior, pero para lo que le importa, la Sociedad Interamericana de Prensa advirtió que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, incita a la violencia con sus sistemáticos ataques a los medios de comunicación. En un comunicado, la Sociedad Interamericana de Prensa, que es una organización sin fines de lucro dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa en todas las Américas con sede en Miami, aseguró que los ataques del mandatario mexicano a medios nacionales e internacionales pueden alentar a algunos individuos a perpetrar agresiones físicas contra los periodistas y los propios medios de comunicación. El presidente de la sociedad, Christopher Barnés, dijo que si bien el periodismo, como cualquier otra actividad, está abierta a la crítica, advirtió que el sesgo autoritario, ideológico y despectivo con el que López Obrador ataca a los medios puede motivar a aquellos individuos que solo necesitan una excusa para generar violencia y atacar físicamente a periodistas y medios. Eso yo se los he venido diciendo, que el hecho de que el presidente de la República esté diario acosando medios, les decía, el lunes fue el Universal, el martes fue Reforma, hoy fue El País.
Así está todos los días. Si él a diario está atacando medios de comunicación, pues bueno, miren, aparte se pone de modo, vean lo que declaró el día de hoy. No hay escasez de insumos para personal médico que atiende el COVID-19. Aquí, en los más de 80 días que tenemos en transmisiones, a diario les he dicho de por lo menos una protesta en algún centro médico, en algún hospital, en alguna clínica en donde les hace falta todo el equipo, les hacen falta los implementos para poder hacer su trabajo. Pero dice López Obrador, uno, ya se domó la pandemia. Mentira, seguimos a la alza, seguimos con serios problemas de contagios y de muertos. Dice, ya se alejó el riesgo de una saturación en hospitales que hubiese significado más pérdidas de vidas humanas. Dijo además, no hay escasez de insumos médicos en los hospitales que atienden pacientes con COVID-19. Sostuvo que el equipo de protección se ha distribuido, sin embargo dijo que desconoce si le llega a los médicos y enfermeras y por eso el motivo de sus protestas. Yo tengo el reporte de que no hay carencias, puede ser que se entregue al hospital y que ahí se almacene y no se distribuya. Ya ven por qué les decía ayer que no se ha molestado en acudir, en hacer una visita a un hospital. ¿Por qué no se da el tiempo? En lugar de irse a hacer grilla con su trenecito, ¿por qué no se da tiempo para visitar algunos hospitales y ver qué es lo que dicen los médicos, las enfermeras, la gente que trabaja en la limpieza, los administrativos, de lo que no tienen, de lo que les está haciendo falta? No, prefiere irse a continuar con unas giras que no tienen nada de recomendables y bueno, pues simplemente se lo estoy pasando. Ya les había prometido otra nota que es lo relativo al fútbol. Hoy se está informando que la Premier League regresa el 17 de junio. Regresó primero la alemana hace un par de semanas y ahora la inglesa, la Premier League, volverá el próximo 17 de junio con la disputa de dos partidos, según acordaron los clubes en una videoconferencia, todo esto tras la crisis mundial por el coronavirus. Los primeros partidos que se disputarán serán el Aston Villa contra el Sheffield United y el Manchester City contra el Arsenal. Esto, les digo, va a ser a partir del 17 de junio, así que a los pamboleros les están dando buenas noticias. La mala es que Benja Galindo está internado con un derrame cerebral y que confiamos en que se pueda recuperar rápidamente y si no rápidamente que se recupere como debe ser. Ojalá así sea. Bueno, ahí les va una nota de esas que, caray, 4 de cada 10 mexicanos creen que el problema del coronavirus es muy grave y ya se salió de control. Esto lo publica Forbes México, la revista Forbes México. El 36% de los encuestados cree que habrá una recuperación en la economía familiar una vez que comience la reactivación. Sigan soñando. Para el 40% de los mexicanos, el problema de COVID-19 considera es muy grave y ya se salió de control, de acuerdo con el estudio de opinión pública, balance del coronavirus y la nueva normalidad de la Agencia de las Eras Demotecnia. Y dice además el 45% de los encuestados vía telefónica señala que el tema es algo grave, pero todavía no se sale de control. Son las apreciaciones que tienen algunos mexicanos interrogados. Leti de la Vega, hoy no puedo comentar, estoy tan preocupada de cómo se está desgobernando a México. En 18 meses está agonizando. No puedo ni imaginar cómo va a dejarlo este gobierno. Saludos a Jorge Naveja. Mili dice, hoy de verdad me dieron ganas de sentarme a llorar con lo que está pasando en el sistema de salud. Sí, es un sistema de salud roto, es un sistema de salud que trae carencias, limitaciones y que no se están haciendo las cosas adecuadamente como se quisiera. Voy a darles también un texto, una parte del texto que hoy publica en su artículo Salvador García Soto y que me llamó mucho la atención con respecto a las informaciones que da el vocero del gobierno federal y el propio presidente de la República. Dice, lo cierto es que el encargado nacional de la pandemia terminó reconociendo ante el reiterado escepticismo de los senadores, esto se refiere a la comparecencia que tuvo ayer a través del internet, a distancia, López Gatell, dice,
el escepticismo de los senadores sobre el bajísimo nivel de pruebas de COVID-19 que hizo México, menos 0.4% de cada 100,000 habitantes, que el gobierno del presidente López Obrador decidió no hacer pruebas por considerarlo un desperdicio de tiempo, de esfuerzo y de recursos, y es un distractor de los esfuerzos de vigilancia, prevención y control, enfocar las baterías hacia el intento irrealizable de contabilizar, por lo que reconoció que tampoco tienen interés en hacer pruebas al 100% de la población y que en México no sabemos en realidad cuántos casos de COVID hay. Y dice además, Salvador, con gráficas y cálculos matemáticos estadísticos basados en la información oficial de cada país que se pueden ver a detalle en una página, que es lo que les decía de lo del Instituto de Massachusetts, pronostica para México que el aplanamiento de la curva, lo que está diciendo el presidente que ya está domada, dice, la verdadera doma será hasta el 5 de julio, que las muertes diarias alcanzarían su pico el 26 de julio, las muertes diarias 26 de julio. Hoy todavía no acabamos mayo, pero pues así se está pronosticando con 2.181 fallecimientos ese día y acumulados al 4 de agosto serían 88,000 decesos, lo cual nos pondría como el tercer país con más muertes a nivel mundial después de Estados Unidos y Brasil. Y finalmente, en todas sus gráficas maneja un rango para México en materia de muertes del límite inferior 24,000 y superior 173,000. Es lo que les decía hace rato de los pronósticos del número de muertos que puede haber en México. Bueno, pues ya el tiempo me ganó como suele suceder y no quiero abusar de su generosidad. Muchos saludos, mi querido Gustavo Jiménez, a todos los amigos del licenciado Naveja. Dice, no, pues a todos los que están aquí y que vienen después, muchas gracias por el favor de su atención, pero no me voy sin estar dando... déjenme darles esta nota está interesante porque están pronosticando que los Juegos Olímpicos de Japón, que se debieron realizar ese año y que van a ser pospuestos, dicen, el director médico del equipo olímpico australiano David Hawkes advirtió que los Juegos Olímpicos del próximo año en Tokio no serán comerciales como de costumbre. Sugirió que se debe suponer que una vacuna coronavirus no estará disponible a tiempo para Tokio 2020 pospuesto para el año que entra. Mi consejo es que en términos de planificación para los Juegos Paralímpicos y Olímpicos del próximo año en Tokio, tenemos que suponer que no habrá vacuna y eso significa que no será un negocio como de costumbre y serán unos Juegos Olímpicos muy diferentes a lo que ha sido antes. Todo esto ya se está especulando con los Juegos Olímpicos del próximo año en Tokio. Bueno, pues vamos a las recomendaciones. Acuérdense que es bien importante la distancia física, la distancia social. 1,5 metros, 2 metros de sana distancia nos van a ayudar a no contagiar a los demás y no contagiarnos a nosotros. Lavarse las manos constantemente para evitar contagios. Usar la mascarilla cuando salgan, también gel antibacterial prácticamente ahí por todos lados. Y los síntomas. Recuerden los síntomas: fiebre, tos, falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos, temblores con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del olfato o el gusto si tienen problemas respiratorios. Consulten a su médico. Estos son los síntomas que hay que tomar en consideración. Y el recuerdo para insistir que se deben vacunar los niños contra el sarampión y contra la polio. Por favor, no demos por descuido este tipo de facilidades para quienes están en contra de las vacunas. Es fundamental vacunar a los niños contra el sarampión y contra la polio. Juan Carlos Camacho dice, pues ahora que Gatell asesore a la Organización Mundial de la Salud, es muy probable que los científicos entiendan sus razones para manejar así la pandemia en nuestro país. Pero fíjate, Juan Carlos, que eso es puro cuento. Mira, hay un artículo que no había compartido y que lo publicó el día de ayer, creo que fue el día de ayer cuando lo leí y por aquí lo traigo porque se lo iba a compartir, les iba a compartir lo de la invitación, digo, para darles detalles. Se dice que hubo una distinción de la Organización Mundial de la Salud para que el doctor López Gatell participe en un panel de 193 representantes de 193 países. Ningún país sabe cifras reales de contagiados y muertos. Mal de muchos, consuelo de tontos, dice el dicho. Ana Paula Ordórica explicaba ella en su artículo del día de ayer que más que una invitación era
realmente una convocatoria. Él mandó sus papeles y lo adoptaron para que participara. Y bueno, como quiera que sea, qué bueno. No, sus amigos, sus conocidos dicen que no es un mal epidemiólogo, es un pésimo vocero. Como vocero es malísimo. A lo mejor como epidemiólogo puede ser más o menos bueno. Pero bueno, ya, como les dije, abusé del favor de su atención. Les quiero agradecer que nos estén acompañando. Les quiero invitar para la próxima. Recuerden, aquí estaremos. Si les gusta lo que estamos haciendo, recomiéndenos. Pueden reenviar la grabación, pueden hacer la sugerencia a algunos de sus amigos y lo seguiremos haciendo mientras estemos en esta pandemia que pues por lo visto nos vamos a alargar no sé cuánto tiempo, así que ténganme paciencia y les agradezco mucho que me acompañen aquí en esta vía de esta red social de Facebook. La invitación es también para que consulten las otras vías de comunicación que tenemos, juanmarianaveja.com, mi página web, o bien mi canal de YouTube como Juan María Naveja. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les deseo lo mejor y les suplico, cuídense mucho, por favor.